Saludos amigos, mi nombre es Mario Godoy Aguirre. Soy el actual director del Museo Escuela del Pasillo de la ciudad de Quito. En esta ocasión voy a hablarles sobre el género musical pasillo. ¿Qué es el pasillo? Pues es un sistema rítmico de danza. Es canción y baile criollo de pareja entrelazada. Es una música viva, es una música vigente, es un género musical macro-regional. Es un producto artístico urbano, citadino, del mundo mestizo especialmente. Y resulta de la hibridación transcultural basado en la fusión de distintos elementos musicales, poéticos y culturales. El pasillo es la simbiosis de una compleja variedad de géneros musicales asociados a otros elementos socioculturales, con capacidad para construir discursos identitarios. Pues el pasillo es un ejemplo de un proceso de innovación donde el préstamo cultural produce un crisol, que es la síntesis de la conjunción del paisaje sonoro andino, de la pentafonía de estas zonas, de esta región, conjuntamente con otros elementos musicales u otros géneros europeos, tales como el vals principalmente, el bolero español, que estuvo vigente en Ecuador con mucha fuerza en el siglo XIX. No hablo del bolero antillano, del bolero cubano-mexicano. También se puede decir incluso el minuet. Entonces todos estos elementos son los que producen este crisol, son los que producen este nuevo género musical que identifica a la región conocida como Colombia. Pero pensemos bien qué fue Colombia, o recordemos qué fue Colombia en el siglo XIX. Es la zona pues actualmente comprendida por países como Venezuela, Colombia propiamente dicha, parte de Panamá y Ecuador. En esta zona, en la época de las guerras de la independencia, a inicios del siglo XIX, se gesta este género musical. No podríamos decir ni determinar la fecha exacta cuando nació el pasillo, porque es un hecho cultural y estos hechos culturales necesitan de procesos que se van dando pues de una manera muy lenta. Lo que sí podríamos aproximadamente decir que es de la época de las guerras de la independencia. Recordemos una cosa, antes, tanto en Europa como en los salones de América, en los bailes de salón, pues se caracterizaban por ser bailes de parejas, pero separadas muchas veces. No había esa parte lúdica, sensual, de estar juntos, de las parejas entrelazadas. Fue justamente eso que causó revuelo en Europa, en los bailes de salón de Europa, el vals, por esta parte tan lúdica, tan hermosa de estar las parejas entrelazadas. Eso vino a América y de igual manera causó furor. Y uno de los grandes paradigmas para esto fue el famoso Simón Bolívar y sus generales que prácticamente en los bailes de salón, en los bailes de la Victoria que se dieron en muchas partes, incluso aquí en la ciudad de Quito en 1822, pues ellos son los que difundieron este nuevo tipo de baile, el vals, ¿ya? Y también decía estos otros géneros europeos, como el mismo minuet, como el bolero, pero nuestra gente copió aquello, innovó estos géneros musicales, y eso es el pasillo, la innovación, y a la vez una conjunción con los elementos que tenemos nosotros en nuestro medio. Es por sobre todo el pasillo de esta región, un género musical que tiene una alta dosis del paisaje sonoro andino y principalmente la pentafonía y principalmente el yaradí, con todos los otros elementos que he mencionado. El nombre pasillo deriva de la forma de bailar, es decir, con pasos cortos y rápidos. Ustedes deben recordar que los españoles eran pues muy amigos por ejemplo, tenemos
en el mundo en general la naranja, pero tenemos en nuestro medio la naranjilla, porque es una fruta más pequeña, entonces usaban esto, illa, naranjilla, pasillo, o sea, o pequeños pasos, algo más chiquito, pasos cortos y rápidos. Sobre el uso de las partituras en el pasillo, pues debemos recordar que recién para 1870 el presidente García Moreno propició la creación del primer conservatorio en la ciudad de Quito. Un conservatorio que desgraciadamente no duró muchos años, simplemente fue del 70 al 77. El primer director fue Antonio Neumane. Y de ahí hay varios compositores, alumnos, estudiantes de este centro educativo que al aprender a escribir y al tener su vena poética, su vena musical, convertirse en compositores, pues ellos son los que dejaron los primeros pasillos escritos. Ahí tenemos a un Aparicio Córdoba o tenemos también a Carlos Amable Ortiz. Desde luego que hubo pasillos. Hubo pasillos que en nuestro pueblo, nuestros músicos populares crearon. Y el pueblo desde luego que conoció, bailó, cantó, sin duda fue a serenatas con aquellos pasillos. O sea, lo claro es que tenemos que decir que no tenemos una fecha exacta para decir en tal año surgió el pasillo ecuatoriano o el pasillo regional, como lo hemos mencionado, porque es un proceso cultural. Su génesis es multiregional. Y los primeros pasillos, reitero, fueron creados por músicos populares que no sabían escribir partituras. Y si vamos ya a las partituras, que es mucho después, es ya 1800, después de los 1870, después de que se crea el conservatorio, pues tenemos a Aparicio Córdoba. Se dice que uno de los primeros pasillos es este que se conoce con el nombre de Los Bandidos. Otra cosa que debemos recordar es que el pasillo por sobre todo fue un género musical bailable. Esto de bailable duró por lo menos hasta la mitad del siglo XX y comenzó a perderse bastante ya en el siglo XX, pero esto fue gradual. ¿Por qué? Porque surgió otra forma del pasillo, el famoso pasillo canción, donde se da preferencia al texto, a la letra, a los poemas. Y si hablamos de Ecuador, estaríamos hablando pues de etapas tan interesantes como la época de los poetas decapitados, el modernismo. Cabe mencionarse, por ejemplo, El alma en los labios y otros hermosos pasillos de aquellas épocas. Verdaderos, ahí sí, verdaderos poemas hecho canción. ¿Cómo se difundió el pasillo? Por sobre todo son un gran baluarte, al menos en las primeras décadas, los músicos populares, con sus guitarras o con sus vihuelas antecesoras de la guitarra, y luego ya en la segunda mitad del siglo XIX con las estudiantinas. Y las estudiantinas por sobre todo tenían al famoso instrumento que desgraciadamente se está perdiendo en nuestro medio, el bandolín. El bandolín es un cordófono de 15 cuerdas, es nuestro instrumento nacional. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, bisabuelos lo interpretaban tanto en las estudiantinas de los gremios, de las parroquias religiosas, en los barrios, en las peluquerías. Era un instrumento muy difundido, muy reconocido y apreciado por los músicos, por la gente, por el pueblo en general. Pero recordemos que el requinto se inventa en México en los años 40, se lo atribuye como a su creador, al güero, integrante de los Panchos, ¿no? Quien propició la creación de este instrumento musical y la difusión también. Y para los años 50, para 1954, el trío Los Embajadores con Guillermo Rodríguez, que tocaba la melodía, los estribillos en guitarra, o como dicen, punteaba, decían nuestros músicos populares, llega a México,
Fueron ellos un largo viaje por Colombia, por tierra, van incluso por Venezuela y de ahí por Centroamérica y llegan a México. Ellos triunfaron en México, grabaron en México grandes empresas disqueras de la época. Y Guillermo Rodríguez, pues, pudo adquirir un requinto, interpretar el requinto y se convirtió en un gran representante de este instrumento. Se lo conoce como el requinto de oro de América. Y él cuando regresa al Ecuador para el año 55, causó sensación entre los músicos populares. Todos los guitarristas que tocaban la primera voz, la melodía de las canciones, prácticamente se cambiaron a este nuevo instrumento, el requinto, y vemos que ahora el requinto es un instrumento de gran difusión y aceptación en nuestro medio. Pero además de este instrumento musical, hay otros hechos que ayudaron, como hemos dicho, a la difusión del pasillo. Y vale la pena mencionar al piano, vale la pena también mencionar a los bailes de salón. Se dice, o hay datos, algunos viajeros mencionan que para mediados del siglo XIX en Quito hubo más de 100 pianos. Sinceramente es una cantidad muy alta si recordamos las condiciones de transporte en aquellas décadas, en aquel siglo. Pues todo era traído bajo el lomo de animales o incluso de indígenas. Tan complejo traer a la zona andina pianos, pero en Quito hubo más de 100 pianos para mediados del siglo XIX. Y fueron en esas tertulias, en esas reuniones, donde se tocaba la música de la época, polcas inclusive en el siglo XIX, valses, barcarolas, y también poco a poco fue ganando espacio el pasillo. Ese fue un gran espacio de difusión de nuestro género musical emblemático, el pasillo. Los bailes de salón ayudados por el piano. Varias de nuestras bisabuelas, las mujeres, eran en primer lugar las encargadas o a quienes se les enseñaba a tocar el piano. Era parte de la etiqueta, era parte de la forma de ser, de vivir en esas décadas. Por ejemplo, Antonio Neumani en Guayaquil fue profesor de piano y él también vino luego a Quito, y otros músicos extranjeros o ecuatorianos en esas décadas se dedicaban a enseñar el piano preferentemente a las señoritas. Y en esos espacios se cultivó preferentemente, entre otros géneros musicales, el pasillo. Pero no podemos olvidar a las bandas de música. Si bien es cierto que en la época colonial ya tuvimos nosotros bandas, pero con otros instrumentos, con otra sonoridad menor, su intensidad sonora era baja, porque usaban la chirimía, porque usaban el arpa, porque usaban el sacabuche, que es el antecesor del trombón, y no tenía la sonoridad de la banda, diríamos, del siglo XIX, porque en el siglo XIX tenemos ya la presencia de otro tipo de instrumentos, instrumentos más sonoros, metálicos preferentemente, que usan ya el sistema de émbolos o llaves, lo que permite, por ejemplo, a la corneta que se transforme en la trompeta, y esos émbolos, ¿no?, dan mayor facilidad, mayor facilidad para que tanto el compositor como el intérprete se luzca, hagan pasajes más virtuosos en la música. Tenemos el clarinete, tenemos luego el saxofón y otros sistemas de instrumentos musicales, ¿no?, que ayudan, que dan un nuevo formato a nuestras bandas musicales. Y desde los inicios de la República, desde Juan José Flores hasta Eloy Alfaro preferentemente, ayudaron mucho a que todos los ejércitos tengan su banda militar, pero lo importante es que estas bandas militares daban retretas. Las retretas o una especie de conciertos al aire libre fueron muy comunes en nuestro medio, en las principales ciudades de Ecuador e incluso en otras pequeñas ciudades, especialmente de la región andina. En estas retretas, generalmente la primera parte estaba dedicada a música académica, a música europea, y la segunda parte era dedicada a los aires nacionales, a nuestros géneros musicales. Luego se realizan las primeras grabaciones, propiciadas especialmente por Antenor Encalada, un comerciante lojano que propició la grabación a través de sello Favorite Records, con una fábrica alemana. Él hizo el convenio, se trajo un técnico
y realizó curiosamente en esos primeros años, desde 1910-1911, más de 240 grabaciones. Es increíble esa cantidad si hablamos de un país que recién tenía luz eléctrica. Pero ¿cómo se podría entender esto, por ejemplo? Porque estamos también hablando de un boom cacaotero. Entonces los buenos consumidores de este nuevo producto, de estas nuevas grabaciones, eran los Gran Cacao, por ejemplo. Y vale mencionarse que en esas grabaciones por lo menos un 60 un 70% de canciones eran pasillos, interpretadas por las mencionadas bandas militares. Tenemos ahí, por ejemplo, a grandes directores como Federico Borja, se me ocurre mencionarles, quienes grabaron estas canciones y propiciaron la difusión del pasillo. Incluso el pasillo El Odio, que no es sino una versión del célebre vals peruano con música de Rafael Otero, pero ya antes, en la primeros años del siglo XX, se conoció ya esos versos del vals Ódiame, y muy popular en el mundo, pero en nuestro medio se lo grabó en género musical pasillo. Entonces, por ejemplo, reitero, las bandas musicales con las retretas fueron una de las grandes embajadoras, uno de los grandes medios de difusión del pasillo. Otro de las formas como se difundió el pasillo en el siglo XIX y en el siglo XX fue las serenatas. Si bien es cierto que la serenata surge en Europa, surge en Italia preferentemente, en nuestro medio también se adaptaron muy bien, y podríamos decir que hasta los años 80, 90 fue algo muy común en nuestro medio, la serenata, en el balcón de la amada, para cantar amores, para cantar desamores. Fue la serenata igual uno de los hechos culturales ecuatorianos que tuvo una alta dosis, un alto consumo de pasillos. Y he conversado con varios músicos serenateros del siglo XX. Quizá un pasillo muy interpretado en estas serenatas fue el pasillo Esposa de Carlos Rubira Infante. Luego también podríamos mencionarlo ya en el siglo XX, es la discografía, que algo ya lo hemos mencionado, y la radiodifusión, las que propician que el género musical pasillo se conozca, se difunda en nuestro medio. Sobre la radiodifusión, debemos recordar que es en la ciudad de Riobamba, con el ingeniero Carlos Cordobés Borja y su esposa Judith Olivos, que se propicia o nace la radiodifusión un 27 de febrero de 1925. Esa fue una primera transmisión de prueba que se hizo desde el Salón de Actos del Colegio San Felipe Neri hasta la fábrica El Prado de la ciudad de Riobamba. Luego se siguieron haciendo transmisiones de prueba y se formalizó o se estableció primero las transmisiones los días jueves en la noche, a las 9 de la noche, después jueves, sábado y domingo. Estamos hablando de los inicios de la radiodifusión. No todo el mundo tenía un aparato de radio, pero es en este espacio, en esta emisora que formaliza sus actividades en 1929, que los artistas de la época, el mismo dúo Ecuador, Ibáñez Safari, doña Carlota Jaramillo, el Potolo Valencia, las hermanas Fierro, las hermanas Marín, Julio Humberto Borja o Messier Borja, Ángel Serafín Pulgar, Carlos Brito Benavides. Y justamente hablando de este compositor, él estaba en Riobamba como director de una de las bandas militares, como hemos mencionado, y con frecuencia iba como pianista a esta emisora. Y ahí, en esa época de Riobamba, es donde crea él sus pasillos más famosos, entre otros Sombras, el pasillo Sombras, con versos de la yucateca Rosario Sansores. Sin duda, vale la pena decirlo, Sombras es el pasillo más importante, el más reconocido internacionalmente. Es sinónimo de Ecuador. Pero si hablamos del pasillo, ese fue el gran espacio de difusión
de difusión internacional de los pasillos ecuatorianos. Tal es el caso que incluso García Márquez, en una de sus novelas, En el amor de los tiempos de cólera, menciona a la radio de Riobamba y se refiere a la estación El Prado, donde se escuchaban esos pasillos muy románticos. Estamos hablando ya del pasillo canción. Bueno, y podríamos seguir hablando tanto de nuestro pasillo, hay tantos grandes compositores. Hablemos de Enrique Ibáñez Mora, hablemos de Carlos Solís Morán, Carlos Rubir Infante, Carlos Guerra Paredes, Carlos Bonilla Chávez, Enrique Espín Yepes. Son muchos los compositores que han contribuido, que han apoyado a este género musical, que ahora es el género musical que nos une a los ecuatorianos, que nos identifica a los ecuatorianos, especialmente en el mundo mestizo. Para los músicos, pues ustedes conocen que el pasillo se lo escribe o está en 3/4, es un tiempo ternario simple. Y la forma generalmente del pasillo en los actuales momentos responde a las formas A, B, B o A, B, C, con interludios o estribillos de 4 a 8 compases. Ahora predominan los pasillos en tonalidad menor, pero al menos en el siglo XIX, como he mencionado, teníamos bastantes pasillos bailables. Por lo tanto, varios de ellos eran más bien en tonalidad mayor, incluso más rápidos. Debo enfatizar de que el pasillo es un género musical vigente, regional. Se lo conoce con fuerza todavía en Colombia, se lo conoce en Venezuela, en la zona de Mérida, por ejemplo. Se lo conoce en Costa Rica y está vigente. El pasillo guanacasteco también se lo conoce, se lo canta, se lo baila, se lo compone en Panamá. Pero sin duda es en Ecuador donde mejor se ha aclimatado, donde los ecuatorianos lo sentimos como nuestro, es parte de nuestra identidad. Y es por eso que en el año 93 yo era funcionario de la Subsecretaría de Cultura y propicié que el Ministerio de Cultura gestione y eleve a la categoría al día 1 de octubre como Día Nacional de Pasillo, en homenaje al gran cantor, a nuestro máximo embajador del cancionero popular, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, quien nació un 1 de octubre de 1935. En su homenaje tenemos desde el año 93 el Día del Pasillo. Luego en el año 95, también conjuntamente con el maestro Julio Bueno, con el Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del municipio de Quito, se realizó el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo. Eso ayudó mucho a clarificar, a encontrar puntos de encuentro, de común encuentro, del estado de la cuestión, de qué estaba pasando con el pasillo en otros países. Y ahí llegamos a interesantes conclusiones. Luego se han seguido dando estudios, hechos muy importantes relacionados con el pasillo, pues se ha ido acrecentando ese amor, ese apego, esas ganas de seguir componiendo, cantando pasillos. Y vale la pena mencionarse que para noviembre del año 2018 el Ministerio de Cultura reconoció al pasillo como patrimonio del Ecuador, patrimonio nacional. Y puedo mencionarles algo más, que el pasillo recién el 27 de marzo entregó el expediente correspondiente con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Instituto Nacional, el INPC, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y por sobre todo del Museo Escuela del Pasillo, todo el expediente para que la UNESCO reconozca a nuestro género musical como patrimonio de la humanidad. Estamos empeñados en esto y yo creo que es deber de todos los ecuatorianos, especialmente de los músicos, especialmente de los compositores, que propiciemos nuevas canciones, nuevos pasillos, pero con un nuevo lenguaje. Si a veces hablamos de pasillos muy tristes, de pasillos rocoleros, de pasillos cortavenas, pues es nuestra obligación que los mensajes que brindemos en los pasillos sean nuevos mensajes, especialmente mensajes de paz, mensajes de alegría, porque yo creo que la alegría es un derecho de todos los seres humanos. Muchas gracias.